Radio Universidad de Chile indica la hora. Las 9 de la mañana. Les habla Patricio López, periodista, director de la Radio Universidad de Chile. Y bueno, nuestra universidad, a través de todas sus plataformas, en conjunto con sus medios de comunicación, Radio Universidad de Chile y Uchile TV, les damos la más cordial bienvenida a esto que hemos concebido en la recta final, que se llama Debates Constitucionales y que es un espacio en el que tenemos toda la intención, y no me cabe ninguna duda de que lo vamos a lograr, de tener una discusión pluralista, respetuosa e informada sobre la contienda y sobre la decisión que deberemos tomar como parte de este país el próximo domingo 17 de octubre. Agradecemos a todas y todos quienes están hoy junto a nosotros. Tuvimos un primer debate el lunes anterior, anteayer, donde tuvimos la ocasión de discutir la propuesta constitucional en una perspectiva más general, y hemos decidido dedicar este segundo y debate final de los organizados por la Universidad de Chile en esta instancia, porque hay otros que están siendo organizados por sus distintas dependencias, a conversar fundamentalmente sobre los derechos fundamentales. Recordar que estamos realizando esta transmisión conjunta a través de nuestros medios, de las distintas plataformas digitales de la universidad y también a través de MOL TV. Así es que les llamamos a difundir esta transmisión con el propósito de aportar al voto informado para el plebiscito del próximo domingo. Como decíamos, el lunes estuvimos con Aldo Valle, con Luis Silva, con Pilar Cuevas y con la integrante de la comisión experta Alejandra Kraus para debatir sobre la propuesta en general. En esa instancia pudimos discutir con altura de miras y serenidad aspectos que han marcado este debate. Así conversamos respecto a los procesos y la legitimidad en la generación de esta propuesta, sobre los derechos de las mujeres y cómo estos se ponen en cuestión o no con el texto que se transforma en la propuesta final. Y por supuesto también lo hicimos, y ahora también vamos a recibir las preguntas del público. Y también va a haber una oportunidad para nuestros invitados, que en pocos segundos voy a presentar, puedan interpelarse entre sí respecto a algunos asuntos como, por ejemplo, si la propuesta hace posible avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, o si representa o no las visiones e intereses de los derechos de hoy. Bueno, vamos a ahondar, como les contaba, en el tema de los derechos fundamentales. Y antes de presentar a nuestros panelistas, queremos darles la bienvenida para que haga un saludo inaugural a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, la profesora Teresa Matus. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, por compartir este último debate. Yo quisiera proponer tres premisas para el diálogo. La primera, los derechos fundamentales son una conquista moderna. La segunda, los derechos humanos son universales. La tercera, los derechos son construidos, por tanto, no derivan de una naturaleza. Vamos con la primera. Los derechos fundamentales son una conquista moderna, es decir, son creaciones posteriores al siglo XVIII, filosóficamente son esa tríada que no es fragmentable: libertad, igualdad, fraternidad. Ahora bien, eso mismo marca las tentaciones, la tentación de la separación, ¿no? Hay sociedades que en nombre de la igualdad han postergado la libertad. Y esa dualización los convierte en regímenes totalitarios, diría Hannah Arendt,
que configuran el mapa de las diversas dictaduras existentes hoy día en el mundo, diciéndolo fuerte y claro: sin libertad no hay sociedad democrática de derechos. Ahora bien, en nuestro país, la aspiración moderna, desde hace más de 200 años, lucha por más libertad. Sin duda es un componente clave en una ecuación progresista. Interrumpida bajo el horror de la dictadura y sus dolorosas violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, hoy estamos ante una posibilidad paradojal, tal vez una tentación inversa: creer que la libertad puede ser conseguida a costa de la igualdad y la renuncia a la fraternidad. Hay un artículo bien decidor de dos destacadas pensadoras, Jimena Hinspeter y Carla Lehmann, que en el 2000 decían: los pobres no pueden esperar, la desigualdad sí. Y ahí entonces se cambia el binomio desarrollo-desigualdad por desarrollo-vulnerabilidad. Y empiezan a aparecer los vulnerables, pues. Los jóvenes vulnerables, los niños vulnerables, las mujeres vulnerables, los barrios vulnerables. Y permítanme hacer un punto con esto. Todos los sujetos somos creadores de valor. Y por lo tanto, si alguien profesa una fe religiosa, somos todos hijos de Dios. Si alguien es secular, somos todos ciudadanos. No hay gente de primera, de segunda o de tercera. Y por lo tanto, a mi juicio, ¿de dónde viene esa vulnerabilidad? Bueno, de los sistemas de oferta, de la poca efectividad de esas instituciones, tanto públicas cuanto privadas. Ese es un nudo crítico y sustantivo para hablar de los derechos en una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque una buena calidad de oferta en el Chile de hoy le cambia la vida rápidamente a unos pocos y condena a un tiempo tardío y casi eterno a todo el resto de la población. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. Edwards llamaba a eso el peso de la noche y trazaba un Chile lento. Lamentablemente hoy, si un niño o una niña ha pasado más de 5 años en un sistema de protección, según la OCDE, tardará más de 100 años en superar la pobreza. Y aún con todos los esfuerzos de distintos gobiernos en la materia, el CREA, del Sename, los niños primero, mejor niñez, todavía un 48% de esos adolescentes están hoy en la cárcel. Por lo tanto, ¿cómo no podemos entregarles a ellos un mejor futuro? Y ahí es tan importante la educación pública para poder ofrecerles no solo cortar el daño, sino abrir para ellos y ellas un circuito de oportunidades y que se transformen en artistas, en poetas, en científicos, en investigadores y que en conjunto reimaginen el futuro. Por eso, la libertad para escoger el colegio de los niños es incompleta. No es equivocada, es incompleta, se queda corta, porque se habla de libertad, poco de igualdad, nada de fraternidad. Segunda premisa: los derechos humanos son universales. Mira, en un notable trabajo del CEP de marzo del 23, Mascareño, Rosas, Lang y Enrique se preguntan: ¿cuánto rinde hoy la Constitución preestallido de la expresidenta Bachelet en esos encuentros locales autoconvocados, los ELA, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, uno de los resultados de su análisis, cosa que yo coincido completamente, es que allí se adoptaba como discurso constitucional una unidad de derechos universales, derechos humanos, derechos fundamentales, derechos sociales. Sin embargo, esa lógica contrasta en la forma en que ya la Convención Constitucional descompuso los derechos en términos de derechos de la naturaleza, de la identidad, de la cultura, produciendo una particularización y un debilitamiento como instrumento de igualdad ante la ley. El punto es este: si los derechos son universales, no corresponde su fragmentación, ni colocarlos en pugna con identidades de minorías
o llamarlos ideologías de género, o expectativas particulares de pueblos originarios. Si Chile es uno en la propuesta constitucional, entonces tiene la exigencia de asumir los derechos como una dimensión que garantice dignidad, respeto y estándares de calidad para todos y todas sus ciudadanos y ciudadanas. Tercero, la última. Los derechos son construidos y no derivan de la naturaleza. Una de las principales características de la modernidad, según Habermas, mis estudiantes dijeron, profe, lo va a decir, yo lo digo, es que la normatividad ya no se extrae de las antiguas reglas del derecho natural, sino que tiene la exigencia de construir una normatividad desde sí misma. Miren, lo muestro con un ejemplo. En 1776, Abigail Adams, en una carta, le dice a su marido, cuando escribas una nueva constitución, recuerda a las mujeres. Por supuesto, la historia nos muestra que John Adams las olvidó. En la actual propuesta constitucional que se plebiscita el domingo, esa propuesta no nos olvida. Hace más que eso, tal vez, y eso es lo que uno de los puntos que ustedes debatirán, busca recordarnos a las mujeres un lugar ancestral, devolviéndonos, anclándonos de nuevo en la naturaleza. Tiene un articulado que presenta a la familia, y en eso los artículos singulares no son inocentes, como unidad fundamental, donde los derechos de la mujer a decidir en materia de aborto, de paridad, de cuidado, de redistribución y reconocimiento queda al arbitrio de la ley. No así la propiedad, las contribuciones, que no dependen de otras gestiones para no pagar impuestos. Y eso me acordó de ese informe de desarrollo humano del 98, el último que organizó ese enorme pensador que fue Norbert Lechner, y que planteaba las paradojas de la modernización, donde Chile ha construido, como diría Weber, una jaula de hierro para productos, libertades individuales, bienes de consumo, pero paga un alto precio. Ratificar que estamos a favor de un país modernizado, pero sin modernidad. Por tanto, termino donde comencé. Los derechos fundamentales son una expresión sinérgica de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Y el mayor riesgo es desinstitucionalizar en vez de robustecerlos. El gran desafío constituyente, desde mi punto de vista, es acoplarlos en una constitución para el Chile que viene, innovando en otras vías de desarrollo, haciéndolo juntos, juntas, plural y colaborativamente, considerando las expectativas no cumplidas del pasado, y por eso pensarlas en el tiempo urgente del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por su reflexión, por su itinerario también de ideas, de autores. Bueno, para quienes vean para quienes piensen que los libros son tan valiosos como la bibliografía, hemos tenido también una exposición con una serie de citas que quien quiera puede posteriormente profundizarlas y recorrerlas. Vamos a presentar a nuestros panelistas para el día de hoy. En primer lugar, y nos alegra mucho tenerla acá, queremos saludar a Pauline Cantor, exministra del Deporte en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, periodista, colega de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Pauline, bienvenida, muchas gracias por estar en este foro. Muchas gracias por esta invitación. Queremos saludar también a Gabriel Osorio, ex integrante de la Comisión Experta por el Partido Socialista, abogado y magíster en Derecho con mención en Derecho Público. Gabriel, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación.
Saludar también a Antonia Rivas, ex integrante de la Comisión Experta por el Partido Convergencia Social, abogada, antropóloga, académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue asesora también en la pasada Convención Constitucional. Antonia, bienvenida a este foro de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Y por último, saludamos y agradecemos la presencia en esta actividad de Pablo Tolosa, ex convencional constituyente de la UDI, abogado, gobernador de la provincia de Antofagasta entre los años 2010 y 2012, y luego intendente de la región de Antofagasta en los años 2012 y 2013. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la visita. Bueno, hecha la presentación, vamos a iniciar inmediatamente el debate. En primer lugar, tendremos una pregunta general que va a ser la misma para ustedes cuatro, la que van a poder contestar individualmente en un plazo máximo de 3 minutos. No aparece en la transmisión, pero frente a nosotros hay un minutero que nos va a recordar implacablemente lo que acabo de decir. Así es que les pedimos que respeten el tiempo para poder cumplir con todos los bloques. Y luego vamos a tener un espacio que va a estar en todo caso mediado por mí para que podamos interpelar algunas ideas entre ustedes, hacerse preguntas. Y entonces también va a haber un minuto para preguntar. Ustedes pueden recoger alguna de las intervenciones y hacer una pregunta, y luego quien sea señalado va a tener 2 minutos y medio para responder. Y en una segunda ronda me va a corresponder abrir una nueva discusión a partir de los temas tratados y en los cuales puede haber discrepancia o puntos dignos de hacer cruce entre ustedes. También en esa instancia van a tener 2,5 minutos para contestar o 2 minutos y medio si así lo prefieren. Finalmente pasaremos a las preguntas aleatorias. Tenemos 15 preguntas que hemos preparado para ustedes. Les vamos a pedir que nos den un número y en función del número que nos den vamos a hacer las preguntas. Ahí habrá 2 minutos y medio para contestar. Y por último tendremos, junto con las consultas del público, que será el penúltimo espacio, una sección final para que en 1 minuto ustedes puedan puntualizar, subrayar las ideas fuerza que les parezcan mejores como mensaje final a quienes están siguiendo esta transmisión. Hecha toda la mención y el recorrido del debate, empezamos inmediatamente con la pregunta general, donde les vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos comenten, si así lo estiman, los puntos fuertes, en caso contrario los puntos débiles que tiene esta propuesta constitucional en materia de derechos fundamentales y que hacen evidente para ustedes la votación a favor o en contra de esta. Tienen 3 minutos para contestar y vamos a iniciar esta primera ronda con la intervención de Pauline Cantor. Pauline. Muchas gracias. A ver, yo creo que lo primero, y a quienes nos están escuchando hoy día, que uno se pregunte y dice, acá tenemos un texto, es una propuesta. ¿Cómo pueden haber tantas visiones distintas respecto de este texto? Pero la vida es así, y yo creo que así como dicen, hay tantas opiniones como doctores hay, cuando uno le pasa algo, yo creo que es algo que también ha pasado con este texto. Pero al mismo tiempo hay conceptos, ¿cierto?, que están ahí, que para mí son claros y que sin duda lo hacen una mejor propuesta con respecto a la Constitución que tenemos actualmente. Puede que esta no sea la Constitución perfecta, la que todos a lo mejor soñaron, porque creo que eso nunca lo vamos a tener. Creo que las constituciones se van perfeccionando en el tiempo, se van adaptando a los tiempos. Pero esta Constitución yo creo que garantiza justamente cuando uno habla, ¿cierto? Y lo que decía la decana respecto de los derechos fundamentales. Así, acá la libertad queda resguardada en todas sus formas. Y yo creo que la libertad para un ser humano es de las cosas más importantes que uno puede querer en la vida, porque finalmente es ser libre. Yo creo que el ser una persona, estado dependiente, que tú tu vida la tengas que de alguna manera entregar al Estado y vas a depender de lo que el Estado te puede entregar o no, yo creo que finalmente eso no es lo que te va a permitir desarrollarte. Yo creo que el Estado sí se tiene que preocupar y en eso se hace cargo en esta Constitución también. Es justamente el segundo concepto que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver cómo tú generas las oportunidades, cómo generas esa cancha para que haya igualdad. Y acá yo quiero dar un ejemplo y creo que es fundamental, por ejemplo, en la paridad. Yo creo que el que exista paridad de entrada
y paridad de salida es lo que marca una diferencia en términos de participación política. Creo que eso efectivamente te pone en la misma cancha a hombres y mujeres. Creo que eso es fundamental. Entonces, eso lo doy como ejemplo cuando tú quieres hablar de igualdad, o el caso de la igualdad salarial, que a mí me llamó mucho la atención en el video de la expresidenta Bachelet, que pueda llegar y decir que acá no hay igualdad salarial. Creo que es primera constitución donde está constitucionalizado el hecho de tener el mismo salario en el mismo, digamos, en el mismo puesto. Obviamente que no existe la igualdad en distintos cargos, pero a igual cargo, igual sueldo. Entonces creo que se me está acabando el tiempo, esos son conceptos claves para explicar el tema de la libertad y el tema de la igualdad. Muchas gracias, Pauline. Bueno, recordamos en esta parte la apreciación de nuestros invitados, de nuestros panelistas sobre qué es lo que dice el texto en materia de derechos fundamentales. Es el turno de Gabriel Osorio. Gabriel. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación cursada por la Universidad de Chile, en esta institución donde, como decía Andrés Bellos, todas las verdades se tocan. Entonces, lo primero que yo me pregunto, a propósito de este texto que se plebiscita, es si es que esas verdades se tocan en este texto. Y la verdad es que creo que no. Y creo que no, por las declaraciones que han aparecido últimamente en los medios de comunicación por parte de quienes redactaron este texto, en que en realidad nunca se buscó un texto de acuerdo. Y eso hay que recordarlo de una manera prístina. Y hablando de libertad, no puedo sino citar al profesor Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que en un libro que se llama La República en Chile, junto con Renato Cristi, hacían un análisis sobre la libertad, el concepto de libertad. Y sabe normalmente que existen dos clases de libertad: libertad como no intervención y libertad como no dominación. Libertad como no intervención quiere decir que todos ejercen de cierto modo una igual libertad, no existiendo individuos que tengan mayores rangos de libertad que otros. Y la libertad como, esa era como no dominación, y como la no intervención al revés. Hay gente o hay personas, ciudadanos, ciudadanas, que pudiesen tener mayores rangos de ejercicio de la libertad respecto de otros. Entonces la pregunta es, a propósito de derechos fundamentales, es si estamos realmente frente a un Estado social y democrático de derecho. Ayer, o antes de ayer, en el WhatsApp de Republicanos nos enteramos que no, porque en realidad el Estado subsidiario está presente. Pero además, cuando pensamos que el Estado social y democrático de derecho consiste en la igual libertad de las personas de poder acceder a materias como salud, educación o pensiones, nos encontramos con que en realidad la configuración de este, comillas, Estado social está directamente vinculado con la libertad como no intervención. ¿Por qué? Porque cuando se habla de libertad de elección en materia, por ejemplo, de salud o en materia de educación, está directamente vinculado con la capacidad que tienen las personas para poder ejercer esa libertad respecto de las condiciones socioeconómicas. Recuerdo un debate que tuvimos el día domingo, por ejemplo, en que la señora Matei señalaba específicamente que evidentemente este texto no asegura que una persona quisiera postular a uno de los 10 mejores colegios del país porque probablemente le van a cobrar ese dinero y este texto no lo asegura. Entonces, para ser muy concreto, yo creo que nos encontramos frente a un texto que asegura ciertos rangos de libertad que se señala, pero que, como decía la decana de Ciencias Sociales, que comencé a recordar estos temas a propósito de su intervención, la parte de la igual libertad al menos no existe, no está. Entonces hay un desequilibrio extremadamente importante en la configuración de los derechos fundamentales que hace que este texto no sea el óptimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel Osorio. Es el momento, el turno de Antonia Rivas. Antonia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, decana, por su intervención. La verdad es que fue un bálsamo volver a escuchar palabras más largas, sentidas, concitas, ¿verdad? Uno que es profesora, la verdad es que como que relaja después de estos debates que uno tiene 35 segundos para responder sobre la libertad, por ejemplo. Claro. Esta propuesta, este texto es el texto del sálvese quien pueda, ¿verdad? Es una propuesta constitucional que en términos súper simples profundiza exactamente el mismo modelo que tenemos hoy,
que no ofrece soluciones verdaderas o nuevos modelos, o incluso la posibilidad de pensar nuevos modelos de proveer derechos sociales. Es importante decir a la ciudadanía, a los que están viendo, nos han tratado de todo, ¿verdad? De intransigentes. Yo me alegro mucho que haya salido también el reportaje de ayer de La Tercera sobre eso, porque la verdad es que nosotros intentamos llegar a acuerdos en todas las formas y para afuera se decía que nosotros éramos intransigentes y por dentro nos decían que la verdad es que no había posibilidades de acuerdo. Lamentablemente, quien nos decía eso se han restado los debates, entonces no están aquí para debatir con nosotros. Y en ese sentido, esta libertad con la cual nosotros creemos profundamente, creemos también, vamos a hablar de la propiedad de los fondos, nos han acusado que nos queríamos robar la platita de los chilenos, y yo creo que estos espacios son más interesantes para debatir con altura de miras. Y ahí me gustaría decirle también a Paulina acá que evidentemente hay muchas interpretaciones sobre este texto, porque este es un texto jurídico, esta es una constitución. Los abogados fuimos entrenados y criados y abogadas para tener interpretaciones sobre un texto jurídico y sabemos que eso pasa. Entonces es muy complejo cuando dicen uno tiene una interpretación jurídica respaldada además por abogados de prestigio y te dicen no, tú estás mintiendo, ¿verdad? Como nos han dicho últimamente. Lo que hay acá son diversas interpretaciones y lo que nosotros queremos alertar respecto a los derechos sociales son dos cosas. Uno, que por una parte todo va a seguir igual porque es una profundización del modelo vigente y esto no lo decimos nosotros, lo dice José Piñera, el creador de la AFP, y por otra parte, ¿verdad?, a lo que aspiramos, a la igualdad, a lograr que una niña de Putre y un niño de Punta Arenas puedan acceder a la misma educación, puedan criarse en los valores, ¿verdad?, y en sentirse chilenos en esta unidad. Eso creo que con esta propuesta no es posible, porque es una propuesta, ahí hay un problema con el tiempo, así que me va a tomar unos minutos más. Entonces, No hay ningún problema. no, solo decir que finalmente creo que muchos nos preguntan y nos dicen, bueno, pero entonces ustedes prefieren la Constitución de Pinochet. No es eso. El problema es que nosotros nunca imaginamos que nos iban a hacer una propuesta de un solo sector tan marcada, con tantos errores técnicos y finalmente una mala propuesta constitucional. Muchas gracias, Antonio. Bueno, precisamente tenemos el minutero porque la percepción del tiempo es muy subjetiva, ¿eh? Es el turno de Pablo Tolosa. Pablo, adelante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hace mucho rato que no venía a un foro, más que un debate, desde la última convención. Yo creo que efectivamente esta propuesta es un avance en materia de derechos fundamentales, y en eso concuerdo con la decana en el sentido que el proceso anterior fue un decálogo de derechos fundamentales, pero que no había un sustento de cómo se iba a lograr eso. Creo que acá se logra efectivamente compensar lo que es la libertad con lo que es el rol del Estado desde el punto de vista más de la igualdad. A mí me gusta más el término de la equidad. Porque efectivamente, tal como señala Antonia, realmente hay personas que pueden acceder por distintas razones, porque por temas familiares, etcétera, que pueden acceder a un cierto grado de salud, de educación. Pero aquí también se juega un rol de donde el Estado se le da también la posibilidad de intervenir en eso. Y sobre la discusión un poco decía Gabriel, si esto es un Estado, si podemos hablar no de un Estado social democrático de derecho versus el Estado subsidiario. La verdad es que eso es una discusión más teórica, más filosófica, porque si uno se va a la filosofía, en el mundo existen tres, o en la historia existen solo tres tipos de Estados. Los Estados libertarios, que no existen en la actualidad, los Estados sociales y democráticos de derecho y los Estados socialistas. No existen otras fórmulas de Estado. Y este es un Estado social y democrático de derecho. En la actualidad, el que está consagrado en la nueva Constitución es exactamente lo mismo, porque se le da. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cuál es la preeminencia que tiene el ser humano o la persona o la individualidad en esa circunstancia. Si tenemos un poco más de Estado o un poco menos de Estado. Pero Chile es un Estado social democrático de derecho actualmente. Se nos quiso decir que no éramos un Estado social democrático de derecho. Eso no es así. En la historia no existen otros tipos de Estado que estos tres. Los libertarios, que en la actualidad no existen. No sé si Argentina terminará siendo un Estado libertario. Yo creo que va a terminar siendo un Estado igual, social democrático de derecho, quizás con una preeminencia mayor de las personas.
y los estados socialistas, que tampoco es el estado nuestro ni actual. Por tanto, creo que acá hay un avance real en materia de derechos fundamentales. Creo que se consagran derechos fundamentales nuevos de tercera y cuarta generación que no estaban en el texto anterior. El derecho a la vivienda no estaba consagrado y por tanto creo que efectivamente este es un avance respecto a lo que tenemos. Estoy absolutamente de acuerdo con Pauline. Esta es una construcción humana. Yo soy católico, solo Dios hace cosas perfectas y por tanto los seres humanos tenemos la posibilidad de, igual que los segundos de la Antonia, tenemos la posibilidad de ir perfeccionando este texto en el tiempo. Yo creo que esto no está escrito, no son las 12 tablas de la ley. Muchas gracias, Pablo. Bueno, les recordamos que pueden seguirnos a través de MOL TV, de la Radio Universidad de Chile, del canal Uchile TV y de las plataformas digitales de la Universidad de Chile. Y vamos a entrar a la segunda parte de este debate, que es una interpelación entre ustedes. Pongan mucha atención para que podamos seguir adecuadamente las reglas y la propuesta. El objetivo es generar un diálogo sobre la base de lo que escuchamos en las primeras intervenciones, donde cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de formular en un minuto una pregunta a otro de los expositores. Y quien salga señalado tiene 2 minutos y medio para contestar. Le vamos a dar, en primer lugar, la palabra para que haga la primera pregunta a Gabriel Osorio. Gabriel, ¿para quién es tu pregunta? Partir yo si quiero. Sí, no. Para Pablo. El Estado Social y Democrático de Derecho, si bien puede ser desde el punto de vista teórico muy discutido su contenido, yo recuerdo inmediatamente una cita que me decía un profesor de Derecho Constitucional, el profesor Zúñiga, que no hay mejor práctica que una buena teoría. Sobre esa base, y a propósito de la configuración de los derechos sociales que se establece en el texto, que son muy determinados en la forma en que se va a proveer estos derechos sociales, quisiera preguntarle si considera correcto que se haya, por ejemplo, rechazado normas relativas a la libertad de elección que no se sometían al condicionamiento socioeconómico de las personas. ¿Qué opina usted que no se haya incluido eso en el texto que se plebiscita? A ver, yo creo que efectivamente el texto tiene ciertas materias que pudiesen ser perfectibles. Y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Creo que hay ciertas cosas que se pudieran haber modificado. Yo creo absolutamente en la libertad del ser humano. Yo recuerdo que cuando fui candidato constituyente, mi lema era por la libertad. Creo absolutamente en la libertad del ser humano. Creo en la capacidad que tiene el ser humano de poder elegir qué es lo mejor para él. Porque cuando uno hace estas teorías desde el punto de vista político y uno está sentado en un puesto, entre comillas, de poder, uno cree que lo que uno está pensando es lo que todo el mundo está pensando y lo que es lo mejor para la sociedad. Y no hay nada mejor que el ser humano sepa efectivamente qué es lo mejor para él. Y obviamente, creo que en ese sentido, este texto recoge esta situación de que la persona sepa y pueda elegir. Y creo que eso es relevante desde el punto de vista. Creo que la libertad, como dijo la decana, es fundamental. Pero esta libertad no se va a sostener por sí sola si no hay igualdad, o en el caso que yo creo más en la equidad, pero sobre todo en lo que es la fraternidad. Y creo que ahí es donde el texto quizás le faltó hacer un poco más redondo aquella parte, en la parte de la fraternidad, de entender que acá no nos salvamos solos, que vivimos en sociedad porque nos necesitamos todos, y por tanto, en ese sentido, creo que es importante, obviamente, haber consagrado ciertas cosas en este texto que quizás, como dijo Paulina hace un rato atrás, obviamente puede ser perfectible en su teoría. Pero creo que el avance que se da en materia de los derechos fundamentales es realmente importante. Creo que es importante haber consagrado una serie de derechos fundamentales que tengan un sustento y que no sea solo un catálogo. El gran problema de los últimos tiempos en nuestro país es que nos hemos acostumbrado a la lista de supermercados. Y todo es un checklist. Oye, vamos haciendo cosas y vamos funcionando. ¿Cómo vamos midiendo eso? ¿Eso efectivamente es lo que la sociedad requiere?
yo creo que acá ningún grupo puede arrogarse lo que quiere la sociedad. Eso nos pasó en la primera parte en la convención, nos pasó exactamente lo mismo. Muchas gracias, Pablo. Como estos turnos estaban predispuestos de antemano, te toca inmediatamente hacer la pregunta. ¿Ya? Así que, ¿a quién tú estimas? Vamos a acusar discriminación. ¿Ah? No. No, pero la pasada No, yo- está bien. Estamos, La vez pasada un tú cambió al poco final. humor. Estamos las mujeres para el final, ¿cierto, Sí. Antonia? Pauline No. Cantor va a ser nuestra ministra de Fe, que aquí está escrito. No, está bien, sí, estamos un poco humor entre medio. Adelante, Pablo. No, una pregunta específicamente a Antonia. ¿Tú crees que el tema, un poco lo que señala Pauline anteriormente, esta constitución tiene un avance en materia de derechos sociales respecto a las mujeres? Estamos, estupendo. Bueno, te agradezco la pregunta porque quería hablar de eso, así que voy a aprovechar los minutos. Pero bueno, sí, nomás para aprovechar los minutos. Sí. Bueno. Yo creo que efectivamente esta constitución menciona 14 veces a las mujeres esta propuesta y la otra la menciona una vez. Yo creo que eso podríamos decir que nos menciona, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que tiene un problema que es parte de todo este texto, pero es particular en materia de mujeres, que tiene buenos titulares, tiene buen lejos, pero tiene muy mal cerca. ¿Por qué tiene mal cerca? Por ejemplo, Paulina hablaba de que se estaba consagrada la paridad de salida. Yo en todos los otros debates que he estado me han dicho que no está consagrada la paridad de salida. Entonces creo que las interpretaciones de su propio sector sobre el texto difieren y sería bueno en eso ponerse de acuerdo. Lo que hay es una norma transitoria de paridad que establece que en 2 elecciones se puede haber 60-40. En cambio, en la norma permanente, que en la comisión experta era una norma que permitía las 2 interpretaciones, o sea, permitía hablar de cuotas o de paridad de entrada, permitía también hablar de paridad de salida, ya no existe, ¿verdad? Solo hoy día tendríamos las cuotas, porque ni siquiera eso no se llama paridad, es cuotas de entrada en las listas. Respecto a la igualdad salarial, y acá a mí me gustaría ser súper enfática, el texto no habla de igualdad salarial, el texto habla de no discriminación en materia de salario en el mismo empleador, que no es lo mismo, en derecho las palabras importan. Igualdad salarial era lo que estaba en el texto de la comisión experta y ahora se dice no discriminación, que es lo mismo y un poquito menos que lo que está en el Código del Trabajo desde el 2005 y que no ha mejorado en absolutamente nada la situación de las mujeres en relación a la brecha salarial que tenemos. Además, tenemos acá graves amenazas, creo yo, graves amenazas muy complejas que tienen que ver con la interrupción del embarazo, sobre todo. Y yo ahí, permítame, yo no sé la opinión de Pablo, sé que Pauline no quisiera que esto, ¿verdad?, se retrocediera, pero estando en el Consejo, escuchando las opiniones, lo que aquí se hace es constitucionalizar los mismos argumentos que se han usado para la píldora del día después y para cuando se evalúa la constitucionalidad de la ley de interrupción del embarazo, bueno, ahora están en el texto. Y ahí tendríamos que sumarla además la objeción de conciencia, que quedó amplísima, no tiene límites, no tiene excepciones en la Constitución, siendo la única Constitución del mundo que podría tener una norma como esta, que va a permitir retroceder a situaciones que efectivamente no quisiéramos volver. ¿Y para qué hablar de participación política? La verdad es que después de 2 largos procesos constitucionales paritarios, yo creo que es importante decir que esta propuesta no contiene una norma sobre participación política que realmente incentive la participación. Muchas gracias, Antonia Rivas. Es el turno para preguntar, tiene 1 minuto para hacerlo, Pauline Cantor. Sí, le vamos a preguntar a Antonia. Yo creo que para no entrar, yo creo que en el mismo tema y poder también mirarlo desde otro punto de vista, porque claramente en términos de su interpretación con respecto a los derechos de las mujeres, tenemos una interpretación totalmente, diametralmente opuesta con respecto a lo que significa esta propuesta constitucional y cómo avanzamos las mujeres con respecto a lo que tenemos. Pero dicho eso, uno en una constitución puede, ¿cierto?, tener consagrado todos los derechos fundamentales. Podemos tener, ¿cierto?, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda que se agrega ahora, pensiones. Pero finalmente, si eso no se traduce en la gestión correcta de parte de los estados o de los gobiernos, eso es lo que finalmente le queda a las personas. Entonces acá la pregunta es, ¿qué pasa
porque tú ves este texto y los derechos están ahí y están bien consagrados y te resguarda y te garantiza la educación, la salud, las pensiones. Pero ¿qué estamos viendo hoy día en una constitución donde está consagrado el derecho a la educación? Y vemos hoy día que tenemos 30.000 alumnos, niños, en el norte, en Atacama, que llevan más de 3 meses sin ir al colegio. A mí me parece, para formular la Paro, pregunta, sí. que esa es la violación más grave que un gobierno puede cometer porque no está garantizando un derecho. Entonces es cómo se compatibiliza al final, que lo tenemos garantizado en la Constitución, está ahí, pero finalmente lo único que importa es cómo eso se lleva a la práctica, cómo se traduce en un derecho concreto, que hoy día está garantizado, pero no lo vivimos. Gracias, Pauline. Antonia Rivas. Gracias. Hay varios puntos. Primero, yo creo que acá es importante hablar del texto, ¿verdad? Este es un plebiscito y es importante decirlo, el 17 de diciembre se vota este texto, ¿verdad? El texto que escribió Republicanos con Chile Vamos, no se vota ni la propuesta de la convención ni una votación contra el gobierno. Dicho eso, es importante decir que yo creo que efectivamente no estamos de acuerdo en muchas cosas, entre ellas que este texto consagra los derechos. Yo creo que este texto consagra fuertemente la libertad de elegir, en una libertad de elegir condicionada a la condición socioeconómica de la persona, es decir, este texto mantiene tal cual la idea de que quienes tienen pueden pagar, los que no tienen y no pueden pagar no acceden a esos derechos. Entonces, eso no es la garantía del derecho. Otra cosa es que este texto además consagra políticas públicas, ¿verdad? Consagra políticas públicas de un sector determinadas en la Constitución, y eso evidentemente es un problema. Yo creo que el problema de hoy día de la educación es gravísimo, es importante, y también en salud, y también en pensiones, y yo les puedo asegurar que cuando uno profundiza el mismo modelo que no ha servido, que nos garantiza pensiones de miseria, que nos garantiza una educación para ricos y para pobres, que nos garantiza una libertad de elegir, que ya está en el texto vigente, pero profundizada en este modelo, lo que uno tiene es finalmente un modelo fallido, replicado, porque esta Constitución elige, en vez de preferir a los estudiantes, ¿verdad? Prefiere salvar al colegio sostenedor. Cuando en vez de pensar en el paciente, prefiere a la ISAPRE. En vez de pensar en el pensionado, prefiere a la AFP. Entonces, lo que acá se está constitucionalizando es un modelo y no un sentido de acuerdo, no un sentido de ponerse de acuerdo finalmente. ¿Cómo resolvemos estos problemas? ¿Cómo avanzamos? Acá no estamos hablando porque esto no es de izquierda y derecha, ¿verdad? Esto es pensar la verdad en Chile, en las personas que tienen menos, en las personas, y sobre todo, y con esto quería cerrar, Pauline, evidentemente un Estado con el cual se hace una verdadera reforma tributaria, ¿verdad? Quitando las contribuciones que tú misma dijiste en el programa que teníamos, que no estabas de acuerdo, que le quita fondos a la municipalidad, pero además reduce significativamente la recaudación del impuesto a la renta. Bueno, yo la verdad es que no entiendo cómo en un país donde se recauda poco y generalmente se tributa poco, podemos pretender hacer una reforma tributaria que beneficia solamente a los que tienen más. Muchas Me toca a gracias, mí, ¿no? Antonia Rivas. Sí, plenamente en el tiempo. Bueno, en esta, que es la tercera parte del debate, yo voy a recoger algunas de las cosas que Yo han no- dicho ustedes. Ah, falta la pregunta, Falta la Antonia. Falta tu pregunta, Antonia. La palabra es toda tuya. Muchas Muchas gracias por gracias. recordármelo. ¿Verdad? Yo tenía preparado algunas cosas porque venía con Jaime Begiolio a este debate, ¿verdad? Pero ahora haciendo, y tengo después del debate del domingo pasado que con hartas cosas que decir, pero googleando ahora, ¿verdad? Estaba googleando a Pablo y las cosas que había dicho, y esto en el junio del 2021, ¿verdad? Pablo dice: mi mayor temor, antes de entrar a la convención, es que la nueva constitución sea la imposición de unos sobre los otros. Y después señala Pablo, y por eso le pregunto, el mayor miedo que tengo es que esta nueva constitución sea la imposición de uno sobre otro y no sea producto de un diálogo franco, abierto y fecundo, que saque lo mejor de nuestro país. Si esto no se cumple, esta constitución correrá el mismo riesgo y destino que las primeras de nuestra historia, que duraron muy poco, y al final este pacto social no prosperó, generando la desazón en la ciudadanía, y te los tendremos nuevamente en la calle. Le quiero preguntar si sigue opinando lo mismo y si no le parece que este texto, de alguna manera, como lo señalaron ayer los republicanos claramente, es imposición de un sector sobre otro y no es producto de un consenso y de un diálogo fecundo. A ver, Adelante, para no sí. abusar No, del por favor. segundo.
No, sigo pensando exactamente lo mismo. Es decir, creo que un pacto social, una constitución es un pacto social. Y este pacto social se tiene que construir entre todos. Y eso lo sigo pensando ahora, lo pensé en el 2021, lo pensé durante la convención, lo he pensado siempre. No voy a cambiar por una posición de cómo salió una elección respecto de otro, porque entiendo que las elecciones son momentos electorales específicos. Como las encuestas son fotografías del momento, creo que las elecciones ocurre exactamente lo mismo, y en nuestro país hemos tenido ejemplos en que venimos de un lado y otro lado. Es decir, pensando en el gobierno de la presidenta Bachelet, presidente Piñera, del cual yo fui parte de ese gobierno, después volvió la presidenta Bachelet, nuevamente el presidente Piñera y ahora el presidente Boric. Es decir, la sociedad, nuestro país en las últimas elecciones ha ido mutando de un lado hacia otro, tratando a la larga de encontrar una respuesta. Así que respecto a eso, Antonia, sigo pensando exactamente lo mismo. Pero creo que esta Constitución en gran parte recoge las visiones de ambas partes. ¿Y dónde se puede ver? En las votaciones. Cuando las votaciones en mi convención, cuando yo fui parte, solo alcanzamos un 3% o un 2% de votaciones que fueron unánimes, pues más o menos fue el porcentaje. En esta es diametralmente distinto. Acá la gran mayoría del texto fue aprobado por su inmensa mayoría. Y efectivamente hay dificultades, efectivamente hay visiones en ciertas materias muy específicas en las cuales obviamente hay discusiones. Por tanto, no creo que haya sido una imposición de uno sobre otro en su totalidad. Obviamente había una mayoría de un sector y que lógicamente esa mayoría, cuando hay ciertas discrepancias, y eso ocurre en la democracia las mayorías se presentan y se estimulan. Creo que, por ejemplo, en materia del sistema político es un diagnóstico que efectivamente el sistema político actual no resiste más, y esta es una buena solución respecto del sistema político. Y creo que una constitución, los derechos fundamentales son fundamentales, valga la redundancia, en materia de una constitución, pero el sistema político era la casa de máquina. Y esta casa de máquina actualmente está oxidada, actualmente no funciona, y creo que en esta propuesta es muy buena, y por tanto, ese fue un acuerdo transversal de todos. Muchas gracias, Pablo Tolosa. Bueno, vamos a entrar a la parte de las preguntas aleatorias, ¿ya? Nosotros preparamos un cuestionario de 15 preguntas, lo preparamos con harto cariño, bien sesudamente, ¿no? Qué miedo. Para poder propiciar el debate. Y entonces aquí vamos a darle también un poquito de espacio al azar, así es que ustedes van a elegir un número del 1 al 15. Y sobre esa base vamos a hacer las preguntas que correspondan. En primer lugar, le corresponde a Pauline Cantor. Pauline, dame un número del 1 al 15. Ya, vamos a elegir el 7, que es el número que uno siempre se quiere sacar cuando da una prueba. Vamos al 7, a ver qué dice el 7. Mira. En el entendido que los distintos derechos deben ponderarse entre sí, ¿pone en riesgo la concreción de otros derechos el modo en que está concebida la libertad religiosa? Yo creo que esta Constitución lo que hace es que justamente te garantiza la libertad. Yo creo que es bastante claro en que, en el fondo, cualquier persona puede profesar, digamos, la fe que cada uno quiera seguir. Yo creo que el ser humano pueda desarrollar su proyecto de vida en la forma en que cada uno estima que es lo mejor, es lo que cada uno busca. Si uno no quiere que alguien le esté diciendo cómo tiene que llevar adelante su vida, el Estado lo que tiene que hacer es preocuparse de generar las oportunidades. Sabemos que el mundo no es igual y no lo va a ser nunca. Es como que nosotros queramos ser como un país europeo. Así, claro que nos gustaría poder tener ese ingreso per cápita. Claro que nos gustaría tener esos museos, que nos gustaría tener tantas cosas que vemos en los países del norte, pero somos un país mucho menos desarrollado. Nos podemos demorar, no sé, yo ya dudo en esta vía que alcance a ver un desarrollo, digamos, parecido. Por lo tanto, la vida es así. Pero lo que tiene que hacer, ¿cierto?, un Estado y el rol de ese Estado es justamente, por un lado, fiscalizar, controlar, ver que los recursos estén bien utilizados y garantizar para todos las mismas condiciones, que tú te puedas desarrollar. El rol del Estado
es garantizar una educación pública de calidad, que no haya diferencia con lo que pueda enseñar un establecimiento privado. Pero los dos tienen todo el derecho a poder existir. Y en el fondo, y estará, digamos, en las oportunidades que cada uno tenga, las reglas que se ponen, donde cada niño va a poder asistir. Pero lo importante es que las condiciones, que la calidad de esa educación sea equivalente, que es lo que nosotros vemos a lo mejor en muchos de los países del norte. Y por lo tanto creo que esta Constitución sí se hace cargo justamente de proteger esa libertad y no convertirnos, que lo que pasaba con el proyecto anterior, en ciudadanos estado dependientes, que yo creo que eso es lo que todos tratamos de evitar. Lo que queremos es que nos den las herramientas, que nos den las posibilidades de tener empleo, de tener un buen sueldo, pero después cada persona define cómo quiere, digamos, destinar esos recursos, en poder elegir, si tú tienes un colegio público, ¿cierto? En poder poner cuáles son tus prioridades, qué es lo que buscas. ¿Buscas cercanía? ¿Buscas calidad porque tiene deporte, porque tiene cultura ese establecimiento educacional? Y que eso se te respete, y no que alguien desde una máquina defina dónde tú vas a terminar y a lo mejor ese establecimiento público no cuenta con lo que para ti es importante. Muchas gracias, Pauline. Es el turno de Antonia Rivas. Un número del 1 al 15, por razones obvias, menos el 7. No puedo responder la misma pregunta, Pauline. No, el 13. El 13. ¿Qué lugar o rol le asigna la propuesta de nueva constitución a la educación pública? Muchas gracias. Voy a aprovechar nomás muy cortito, yo sé que no debería hacer esto, pero la pregunta de Paulina es interesante porque habla de libertad religiosa versus objeción de conciencia. Voy a tomar educación porque en esta materia está metido. La libertad de elegir colegio está consagrada en la Constitución actual fuertemente, ¿verdad? Que no consagra el derecho a la educación, sino la libertad de elegir educación, y es más o menos parecido. Pero la objeción de conciencia, o sea, este texto tiene una sobreregulación de la libertad religiosa que no tiene el texto vigente, muy grande, pero además tiene una cosa que ninguna constitución del mundo tiene, que es la objeción de conciencia, que para explicarle a la ciudadanía es la posibilidad de eximirse del cumplimiento de la ley usando argumentos por pertenecer a alguna religiosidad. Eso, ¿verdad? Que ayer en un debate una consejera del partido RN dijo que podía ser usado, por ejemplo, para decidir no vacunarse o no vacunar a los niños, para no aceptar al niño en establecimientos educacionales, y con esto entro a la propuesta de educación, que efectivamente a mí es, si no la más, es de los artículos que más me preocupan de esta propuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un texto que no consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Establece que el interés superior lo determinan los padres en un país donde, y en el mundo donde sabemos que la mayor vulneración de los derechos de los niños se da en la familia. Tenemos el riesgo también de la interrupción del embarazo, entonces tenemos un cuadro complejo acá. Y en educación hay dos cosas que son muy sorprendentes. Por una parte, aparte de que es muy ambiguo en términos de cuál es el rol del Estado, habla de que el Estado deberá sostener una red de establecimientos públicos y privados, y la palabra sostener a mí me hace pensar en financiar lo público y lo privado, entonces lo encuentro complejo, sobre todo cuando tenemos tantos problemas con la educación pública. Pero para cerrar, además, esta propuesta habla de el homeschooling, que es la educación en la casa, y yo no, la verdad es que no lo puedo creer. O sea, en tiempos de pandemia, que vimos lo que pasaba, yo soy madre de 2 niñas, que con los niños no fueron al colegio, consagrar constitucionalmente que los niños puedan ser educados por los padres, me parece, la verdad, muy sorprendente. Y por último, en los poquitos segundos que me queda, también establece, por ejemplo, que los colegios van a tener tal nivel de libertad, en este sentido, que se pasan para los otros temas, que van a poder determinar cuánto cumplen del currículum nacional obligatorio, pudiendo solo impartir el 50% del currículum nacional obligatorio. Imagínense. O sea, cuando la educación pública, yo, solo para cerrar, yo siempre digo que Pedro Aguirre Cerda, de Gobernar es Educar, hubiese salido arrancando a su casa, porque la educación es lo que nos da el sentido de unidad y de pertenencia a este país. Y si perdemos eso, bueno, yo creo que perdemos gran parte del futuro de nuestros niños y niñas. Muchas gracias, Antonia Rivas. Pablo Tolosa.
del 1 al 15. Y no se puede, no, el 6. El 6. Voy a quedar aquí como el que dice lo que no se puede, pero bueno, esa es parte de mi rol. El punto 6. Uno de los asuntos que es objeto de apasionados debates en nuestra sociedad es la educación. Se ha señalado, por ejemplo, respecto a la Constitución vigente, que hay una tensión entre la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. ¿Cómo resuelve este asunto la propuesta que votaremos el próximo domingo? Yo creo que lo resuelve bien. Yo creo que un poco lo que, tomando las palabras de Antonia, yo creo que acá se ha exacerbado un poco respecto a la interpretación, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con la Antonia, que cuando a los abogados nos enseñaron a interpretar y a sobreinterpretar muchas veces, porque estamos a mí me toca ambos roles, el rol de académico cuando uno trata de establecer una materia específica, universal, y también el de rol de abogado desde el punto de vista del ejercicio libre de profesión, donde tengo que interpretar para que mi posición sea la que gane en un proceso. Creo que esta interpretación, creo que juega muy bien estos derechos. Creo que se logra consagrar la libertad de poder los padres elegir la educación de sus hijos, que es fundamental, porque a la larga, y yo creo que acá hay un problema, el problema de nuestra educación está dado en que el foco está pensado siempre en la institución, está pensado en este edificio que se llama colegio, liceo, escuela. Cuando la institución de educación tiene 3 patas, que es no solo los estudiantes, no solo es el colegio, sino que también la familia es fundamental. Uno no puede venir muchas veces y decir, oye, el colegio le va a enseñar. Y creo que la libertad que tiene el padre de poder elegir la educación de sus hijos es fundamental. Ahora, obviamente que no estoy absolutamente, y estoy en desacuerdo, que el colegio tenga esa libertad absoluta, que creo que no está en el texto, y así estoy absolutamente seguro, que el colegio pueda determinar a quién acepto, a quién no acepto, a quién he hecho, a quién no he hecho. Yo ya escuchaba a alguien señalaba, ahora con esto tema un poco lo decía Polín de la libertad religiosa, poder echar a las niñas que están embarazadas de un colegio. Eso no está consagrado en el texto. Y eso sería una aberración realmente que desde un punto de vista no teórico, real, que se establezca que un colegio pueda criminar. Creo que eso no es así. Creo que ha jugado esta interpretación, pero creo que el texto en su mayoría consagra bien y juega bien este efecto de poder elegir la educación con el derecho que tenemos nuestros niños de educarse. Muchas gracias, Pablo Tolosa. Es el turno de Gabriel Osorio. Gabriel, un número del 1 al 15. Me acordé de Carlos Caselli, la 9. En el fatídico Mundial del 82 jugó con la 13. Sí, Bueno, y Antonio ya lo había elegido, pensé en la 13, pero se adelantó. El 9. Sí. Hace algunos días causó polémica la filtración de un chat donde un partidario de la Favor señalaba que el texto no ponía en cuestión el Estado subsidiario, a pesar de que en el enunciado se consagra el Estado social y democrático de derecho. ¿Hay o no una correlación entre este enunciado y el desarrollo a continuación de la propuesta constitucional? A ver, creo que no. Yo creo más bien que lo que apareció en ese chat, en la tercera, es el resultado de los objetivos políticos que se cumplió por parte del Partido Republicano y que Chile Vamos secundó. La consagración del Estado Social y Democrático de Derecho no solamente se radica en el artículo 1, sino que hay que observar cómo se configuran estos derechos sociales. Cuando estos derechos sociales se configuran sobre la base de la libertad, pero acompañada específicamente a que solo algunas personas pueden ejercer estos grados de libertad respecto a otras, evidentemente se desarma el Estado social. ¿Ya? Por ejemplo, en primer lugar, en materia de pensiones, hoy en el texto se consagra los elementos, llamemos, de la esencia del actual sistema de pensiones autofinanciadas a través del sistema de las administradoras de fondos de pensión, ese 18% del total de cómo funciona el sistema. Administración, propiedad sobre los fondos, inversión y la libertad de elegir a cuál AFP ir. A lo más se establece como novedad una AFP estatal,
pero respecto de la posibilidad de establecer alternativas respecto a cómo va a funcionar el sistema de pensiones, no existe en el texto. Se consagra, se petrifica, se amarra el actual sistema de capitalización individual. Eso no es compatible con un Estado social y democrático de derecho. Segundo, en materia de educación, lo mismo, la libertad de elegir acompañada, tal como lo dijo la actual alcaldesa, Matei, el día domingo, acompañada también de la posibilidad acompañada de la capacidad de pago. Y respecto, por ejemplo, de educación, a mí me preocupa, por ejemplo, esta institución, la Universidad de Chile, cuando no se asegura el financiamiento público de las universidades, de las instituciones de educación superior estatales. Y eso a mí me parece grave, ¿ya? Porque puede constituir un retroceso respecto del fortalecimiento de la educación pública. Y también al consagrar un solo sistema de financiamiento respecto al sistema educacional en general, que el sistema por voucher, pone en riesgo la constitucionalidad, por ejemplo, de la subvención escolar preferencial, que está establecida sobre la base de las condiciones socioeconómicas de las personas, o del fondo especial o el fondo que va directamente a la educación pública. Entonces, y a veces, perdóneme, a propósito de en los pocos segundos que me quedan, de que se habla de, comillas, la tómbola, que este texto no va a permitir la tómbola porque se consagra la libertad de elección en materia de establecimientos educacionales, déjeme decirle que esa cláusula ya existe actualmente en el artículo 19, número 11 de este texto. Entonces, yo no sé cuál es la novedad de la libertad de elección, salvo de lo que conocemos hoy. Yo creo que difícilmente una persona de escasos recursos, ¿no es cierto?, pueda elegir a uno de los 10 mejores colegios del país, que son particulares, probablemente, porque al llegar a la puerta, y me acuerdo de hecho un reportaje en Canal 13 que alguna vez se hizo, perdón que mencione el medio, que no va a poder ingresar a ese establecimiento. Entonces no es una verdadera libertad cuando no se ejercen todos, sino más bien es un privilegio. Muchas gracias, Gabriel Osorio. Recordar a quienes se han sumado recientemente a esta multitransmisión que estamos en esta recta final, en estos debates constitucionales organizados por la Universidad de Chile a través de sus medios de comunicación, Radio Universidad de Chile y Chile TV, y también a través de la transmisión de MOL TV. Vamos a hacer una antepenúltima ronda de 2 minutos de respuesta, donde yo voy a recoger algunas de las cosas que se han planteado para que ustedes las puedan contestar. Tengan en consideración, por favor, que es un lapso de tiempo un poco menor que el de las respuestas anteriores. Quiero partir con Pablo Tolosa. Pablo, tú señalabas en una de tus intervenciones que tú creías fuertemente en la libertad de las personas para poder elegir y tomar decisiones. Sin embargo, se supone que en la concepción de un Estado social y democrático de derecho tiene que haber una preeminencia del Estado para poder garantizar el bien común por sobre las meras pulsiones individuales de las personas, por muy legítimas que éstas sean. ¿Cómo, si tú adhieres a la libertad individual o a la libertad de las personas para elegir, podría al mismo tiempo conciliarse una propuesta constitucional donde se consagra un Estado social y democrático de derecho? 2 minutos. 2 minutos, porque yo creo que es la primera respuesta. Porque no hay una dicotomía. Es una dicotomía irreal. Es decir que el Estado social y democrático de derecho es donde preeminencia el Estado, eso no es así. Filosóficamente no es así. El Estado social y democrático de derecho es una forma de establecer la estructura del Estado, donde eventualmente, y eso es lo importante, y eso es un poco lo que señalábamos muchas veces en la ex convención, uno tiene que pensar que esta estructura, que esta constitución, no va a ser la constitución solo de este sector político que la está estableciendo, sino que en la eventualidad va a ser otro sector político que esté en el gobierno y por tanto tiene que implementar sus políticas públicas. Y por tanto, si hay un gobierno que tiene una preeminencia mayor sobre el Estado, esta estructura constitucional te da la posibilidad de ir hacia poco. Si tú tienes un Estado en el cual su filosofía es de mayor libertad, te da la posibilidad de eso. Es decir, una constitución tiene que darte la posibilidad, y esa es la importancia del Estado Social Democrático de Derecho, que tú tienes una cancha, y en esa cancha tú puedes jugar, ya sea 4-3-3 o 3-2-1, es decir, el entrenador determinará la forma en que tú juegas el partido. Y ese es el marco, y eso es un Estado Social Democrático de Derecho. Un Estado Social Democrático de Derecho no es que sea un Estado socialista, porque eso no tiene nada que ver con lo que es un Estado Social Democrático de Derecho. En un Estado Social Democrático de Derecho, perfectamente puede
existir un Estado social democrático de derecho y existir un principio de subsidiariedad. Mayor o menor, la intensidad la va a dar ¿quién? La va a dar el quien esté gobernando, porque en esos momentos fue la ciudadanía que determinó que ese grupo determinado de personas era quien iba a conducir al Estado. Y por tanto, eso es el Estado Social Democrático de Derecho, desde mi punto de vista, y esta Constitución así da la garantía de que el entrenador determine cómo va a poner a sus jugadores. Muchas gracias, Pablo. Antonia Rivas, una de tus intervenciones tú dijiste que esta era la Constitución del sálvese quien pueda. Lo que voy a decir a continuación no es una crítica, sino que es una descripción, ese es un eslogan, ¿no? Por favor, señálanos 3 ejemplos concretos en tu consideración que justificarían aquella afirmación. Muchas gracias por la pregunta. Una cosita para Pablo también, porque me encantan las analogías futbolísticas a mí, pero yo creo que aquí lo que pasó es que se llevaron la pelota para la casa. Entonces no hay pelota, ¿verdad? O sea, no hay, o sea, finalmente la pelota no está, entonces 3, 4 da lo mismo, ¿verdad? Porque lo que hicieron, y a propósito del sálvese quien pueda, es establecer un sistema que impida al otro hacerlo. Y esto lo han dicho muchas veces en materia de pensiones, por ejemplo. Pedirían nuevas formas de pensar los problemas. Y eso es lo que a mí más me complica de esta propuesta, ¿verdad? En el sentido de que una constitución debiese ser el espacio, y esa es la gran autocrítica que yo hago del proceso anterior, donde uno estableciera lo mínimo, que fue lo que hicimos en la comisión experta, ¿verdad? Y la cancha quedara abierta. En este caso creo que la cancha queda cerrada. Sálvese quien pueda, las libertades aquí, mantenemos el mismo sistema en educación, en salud, o lo empeoramos porque profundiza aquellas cosas que no están en la Constitución vigente, que ahora se incorporan. Entonces, sálvese quien pueda, el que tiene plata puede acceder a mejor salud, el que tiene plata puede acceder a mejor educación, y el que tiene o ahorró más o trabajó más podrá, porque en pensiones incluso es relativo, porque es un sistema donde finalmente incluso la gente que ha trabajado ininterrumpidamente no accede a buenas pensiones. Ha sido una promesa falsa, como esos titulares que decían, no me acuerdo, en el año 2022 los chilenos se jubilarán con la totalidad de su sueldo. Y en ese sentido, volver a replicar un sistema que sabemos que trae pensiones de miseria, a mí me parece súper paradójico. Sálvese quien pueda, la objeción de conciencia a mí me parece dramática. Piensa que hasta hace un par de años atrás, y a propósito de lo que decía Pablo también, se discutía que la libertad de enseñanza, estoy hablando de una discusión parlamentaria que el comisionado Flavio Quesada mandó sobre la Ley Orgánica de Educación, decía que discriminar a una alumna embarazada, los senadores de su sector decían que era parte de la libertad de enseñanza. ¿Verdad? No, pero le digo, está en la historia de la ley, ¿verdad? Y eso va a terminar. Entonces, en ese sentido, creo que es el sálvese quien pueda, porque no es un Estado que garantice y proteja la igualdad, no es un Estado que piense, como decía Lacan, en la fraternidad, en la posibilidad de alcanzar un país más justo para todos, con libertad, con emprendimiento, pero con condiciones dignas de justicia. Gracias, Antonia. Paulín Cantor. En una de tus intervenciones tú señalabas que esta propuesta constitucional garantizaba la igualdad salarial, lo cual fue rebatido en algún momento. También se señaló que no garantizaba la paridad de salida. Bueno, tienes 2 minutos de total libertad para poder fundamentar aquellos 2 puntos. Yo creo que primero el hecho de que esté constitucionalizado el tema del salario, es en el fondo lo importante acá es lo que lo inspira. Cuando tú, en el fondo, estamos pensando en que si alguien va a ir al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Y va a alegar y va a decir que acá no se está respetando la igualdad salarial. Y en eso yo no tengo ninguna duda que ese tribunal y ese fallo va a ser favorable para aquella mujer que está solicitando, está diciendo que acá no se me está discriminando. Yo creo que en ese sentido el espíritu y la forma en que está escrito ese artículo lo que está hablando es de la igualdad salarial frente a un mismo cargo, obviamente en el mismo lugar. Si acá no existe la igualdad salarial, digamos, en alguien que a lo mejor va a estar trabajando en una minera versus alguien que va a estar trabajando en un lugar, ¿cómo se llama? Una institución de salud. Son rubros distintos y hay que pensar también que el tema de la igualdad salarial tiene que ver con que no haya discriminación contra una mujer en una empresa,
por dar un ejemplo, que había un hombre que era gerente general, ese hombre se va, llega una mujer, lo que corresponde es que esa mujer gane el mismo sueldo porque está en el mismo cargo y no se le va a bajar el sueldo por el hecho de que sea mujer. Y en eso no tengo ninguna duda que eso está garantizado y que se va a respetar. Con el tema de la paridad de salida, si bien quedó consagrado en la Constitución, que es por un periodo transitorio, yo creo que ese fue un acuerdo, porque sabemos que hay sectores más en la derecha que no estaban de acuerdo con eso, y así como de la izquierda querían que fuera para siempre. Yo creo que fue una buena salida en el sentido que al final toma las posturas de ambos lados, se busca un acuerdo. Eso es llegar a un acuerdo y después se puede discutir y decir si es que esto fue una buena política, bueno, entonces continuémosles. Yo personalmente, producto de lo que a mí me ha tocado participar en política, estoy a favor de la paridad, creo que la necesitamos. Pero creo que eso que vimos con este artículo que lo pusiste como ejemplo, creo que eso es llegar a acuerdos, eso es positivo, porque se tomó ambos lados y se llegó a un punto medio. Muchas gracias, Pauline Cantor. Y por último, Gabriel Osorio. Se ha hecho mención en este debate a que esta es una propuesta, para decirlo en términos positivos, que consagra el que los ahorros previsionales le pertenezcan a las personas, ¿no? Hay, bueno, un largo debate sobre este asunto, pero a su vez hay varias encuestas donde se demuestra que este es un interés o un punto de vista bastante extendido en la población, ¿no? Esto de que los ahorros previsionales les pertenezcan a los individuos que ahorran, ¿no? ¿Por qué estaría mal que una propuesta constitucional consagrara aquello? A ver, yo creo que por la aplicación de las reglas generales hoy día entendemos que los ahorros de las personas les pertenecen. Artículo 19, número 24, derecho de propiedad. Yo creo que nadie está discutiendo respecto del ahorro, del derecho de propiedad respecto a los fondos que las personas acumulan en sus cuentas de capitalización individual. El problema es otro. El problema dice relación con si es que se puede establecer con este texto formas de solidaridad distintas a lo que su sector o el sector del frente entiende por solidaridad distinta de los impuestos generales. Y lamentablemente este texto no lo entiende así, porque no solo consagra la propiedad de los fondos de pensiones, que eso es indiscutible, sino que consagra la propiedad sobre las cotizaciones previsionales, que es un paso anterior a que llegue ese dinero al fondo. ¿Y cuál es el problema de esto? Este tema de la propiedad de las cotizaciones ya se discutió a propósito del plan Auge. No sé si se acuerdan ustedes del año, durante la primera década de los años 2000. ¿Y qué fue lo que se dijo respecto de la posibilidad de establecer, por ejemplo, de que una parte de esa cotización fuera un fondo especial o un fondo solidario? El sector del frente decía que eso era una afectación. Estaba en un informe José Luis Sea, lo dijo la ex senadora Evelyn Matei, lo dijo el ex senador Alberto Espina. Decían que era inconstitucional y que iban a ir a recurrir al Tribunal Constitucional porque las cotizaciones previsionales pertenecen también a los trabajadores. En ese momento, el texto actual no lo dice. Por eso aquí se profundiza y no solamente se señala la propiedad sobre los fondos, sino también sobre las cotizaciones. Entonces el problema está que finalmente no existe otra alternativa de funcionamiento del sistema de pensiones, salvo lo que se establece en el texto. Entonces, por ejemplo, si es que algún gobierno quisiera cambiar el sistema de pensiones, no le sirve este texto. Va a tener que reformar la Constitución por 3/5. Si un gobierno quisiera establecer un sistema de salud como el sistema francés, tampoco le sirve este texto. Y requeriría también una reforma a la Constitución. Entonces, no es que todos puedan jugar con distintas formaciones, sino más bien el 442 es permanente en el texto constitucional. Ya, vamos a la última ronda de preguntas, que son las preguntas del público, y también tienen 2 minutos para contestar, ¿ya? Esta es la sección del Vox Populi, ¿no? Vox Day. Vamos a partir con Pauline Cantor. Esta es una pregunta de Ignacio. Dice Pauline, usted dice que el Estado debe cuidar que la calidad de la educación pública y privada sea la misma. ¿Cree que el Estado debe financiar ambos sistemas? ¿Qué diferencia queda para el público del cual es sostenedor? A ver, Ignacio, yo creo que acá es en materia de educación. A ver, primero decir una cosa, que yo creo que acá se está mezclando y la forma en que se ha ido interpretando es los conceptos generales y el marco que da una constitución en después lo que es la gestión de un gobierno.
yo creo que cualquier gobierno, porque al final eso es lo que uno mide. Uno mide la calidad de la educación dependiendo cómo se gestiona, no por cómo está puesto ese derecho en la Constitución. Entonces, en este caso, yo creo que lo que es importante es que queda consagrado la provisión mixta, es decir, que para garantizar el derecho de la educación lo pueden proveer tanto actores públicos como actores privados. Y el rol del Estado, ¿dónde está ahí? Que es la gestión del Estado, que no es algo que va a estar escrito en la Constitución porque nadie te lo va a poder garantizar, es que esa educación pública sea de calidad, que esa educación sea de primer nivel, que el Estado tenga reglas claras, que el Estado sea capaz de hacer una propuesta educativa moderna. Seguimos educando a nuestros niños como en la época de las cavernas, cuando la información está disponible. Tú tienes que enseñarles a cómo se aprende y no cómo se memoriza información que hoy día la mayoría la tiene al alcance de la mano. Entonces, ese es el rol fundamental del Estado, es preocuparse si está entregando hoy día educación de calidad, si se tiene que entregar educación de calidad. Un gobierno como el actual no puede permitir que niños estén sin ir al colegio y que además, hoy día, por ejemplo, leí que los profesores están haciendo clases particulares, así es como una perversión. Estamos en paro, pero le hacemos clases particulares a los niños, es decir, realmente uno dice, ¿dónde están los incentivos? Entonces, no podemos poner en el mismo plano lo que es la gestión de un gobierno para garantizar un derecho a cómo ese derecho que sí está bien consagrado en nuestra propuesta constitucional. Muchas gracias, Paulín Cantor. Pregunta para Gabriel Osorio. En el sistema educativo, dice, ¿la libertad de elegir radicaría en las instituciones o en las personas? ¿Podrían los colegios excluir niños que no sean considerados afines a un proyecto educativo, por ejemplo, bajo el argumento de la objeción de conciencia? Claro que sí. Efectivamente podría discriminar, porque la libertad de enseñanza que consagra este texto es extremadamente amplia, mucho más amplia de lo que está consagrado actualmente. Recordando lo que decía Antonia recién respecto al tema, por ejemplo, de la exclusión de niñas embarazadas, eso fue prohibido mediante la ley 19.688. Y en esa época, los sectores conservadores decían que en virtud de la libertad de enseñanza se podía perfectamente expulsar a una niña que estuviera embarazada porque afectaría el credo educativo de esa institución. Se superó esto en el año 2000, pero ahora nos encontramos frente al 2023 con una propuesta que no solamente consagra de manera muchísimo más amplia la libertad de enseñanza, sino también la objeción de conciencia. Objeción de conciencia basado en el credo que puede sostener, extrañamente, pero bueno, una institución. Y una institución perfectamente es posible que pueda sacar a niños y a sus padres, etcétera, en razón que su comportamiento, comillas, no se adscribe a ese credo. Y perdone que se lo diga, esto me podrían decir, no, el señor Osorio interpreta, pero esto lo dijo Luis Silva en el Consejo Constitucional. Cuando se estaba discutiendo la libertad de enseñanza, dijo, bueno, si no se adscribe al credo de la institución, la institución no está obligada a tenerlo. Esto es, y de hecho lo dijo así, esto es una manifestación del derecho de asociación. Así fue. Entonces, cuando los redactores de este texto señalan específicamente que finalmente van a ser las instituciones las que van a elegir a los niños, la libertad de enseñanza más bien está consagrada para los sostenedores de los colegios, no más bien para los niños. Y eso es la consecuencia práctica de las aseveraciones del consejero Silva, que fueron los principales redactores de este texto. Gracias. Pregunta para Pablo Tolosa. Si hablamos de derechos fundamentales, se entiende que son para todos y por lo tanto debe considerarse la importancia del concepto de igualdad, ¿no? ¿Cómo entiende usted que concibe esta propuesta de texto constitucional el concepto de igualdad? A ver, yo creo que, y tomemos el tema de la educación, y yo creo que hay que diferenciar los planos. Porque cuando uno habla de educación es como bien etéreo. Y acá tenemos tres planos totalmente distintos. Lo que es la educación inicial. Y eso obviamente el Estado, y en este texto y así, y en la historia última de nuestro país se ha consagrado que es obligatoria. Y por tanto, ese es el primer piso que tiene que ser absolutamente para todos. Respecto del tema
pasemos hacia la parte de arriba. Estamos en una casa, es la radio de la Universidad de Chile. Creo que en materia de educación universitaria, creo que es relevante e importante que el Estado financie estas universidades, pero también es importante que el Estado en ese sentido pueda financiar universidades que son particulares, que generalmente están ocupando y que tienen la gran masa de alumnos de clase media. Si uno lo analiza etariamente, donde generalmente está la mayoría de los alumnos de clase media, están muchos en estas universidades que son particulares y que también creo que es importante para ellos poder acceder. Ahora, en materia de la segunda parte, que es la educación secundaria, y creo, no sé si a Polino o a Gabriel le preguntaba sobre si era factible poder financiar el Estado colegios particulares. No, para nada. No tiene ningún sentido. Ahí tenemos que poner el foco en aquellos lugares. Yo fui director de una corporación municipal de desarrollo social, la de Antofagasta, que es la que tiene el mayor número de colegios en Chile. Y obviamente es el Estado que tiene que poner fuertemente en ese lugar. Ahí tenemos que poner el foco en la gestión. No los colegios particulares, porque los colegios particulares tienen la posibilidad de, por su gestión, desarrollarse. De manera tal que creo que en el texto se consagra, tal como dijo la Polín, muy bien la libertad con lo que es el desarrollo de los derechos fundamentales. Muchas gracias, Pablo Tolosa. Y por último, la pregunta para Antonia Rivas. Dice, vivimos en ciudades donde cada vez hay más gente que vive en asentamientos precarios o en campamentos. A su vez, los precios de las viviendas son muy caros y hay muchas personas que incluso teniendo buena situación solo pueden arrendar. ¿Cómo aborda la propuesta de nueva constitución este tema en el entendido de que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental? Justo estaba buscando que hoy día salió, agradezco la pregunta, una crítica del Colegio de Arquitectos, ¿verdad?, a este texto. Y dice que, lo voy a leer porque la principal crítica del colegio se centra en la falta de garantías para asegurar el derecho a una vivienda adecuada y propia. Según el colegio, el texto constitucional menciona la vivienda en un artículo, pero no la establece como un derecho universal. Esto de alguna manera perpetúa el modelo actual. Yo creo que es importante que esté, ¿verdad? Que a mí me parece una innovación importante que el derecho a la vivienda. No me parece un artículo que haya quedado principalmente frente a todos los otros grandes errores esto, pero sí acá me gustaría hablar de un tema importante que es Sausado y su usó el derecho a la vivienda, y el partido que redactó esto usó el derecho a la vivienda para poner la eximente de pago de contribuciones, y así lo han presentado, y a mí la verdad es que eso me parece una falta de honestidad muy, muy compleja, ¿verdad? O sea, decir que asociar el impuesto a las contribuciones a el derecho a la vivienda, como diciéndole a la gente, si usted pagó su vivienda, entonces no tiene derecho, cuando sabemos que en este país el 90%, ¿cuánto era? El 87% de la persona no paga contribuciones, que las contribuciones son lo que sustentan gran parte del Fondo Común Municipal, que hay comunas que dependen, en las comunas más desaventajadas, dependen desde, o sea, yo trabajé en Rapa Nui, desde el 99% en Rapa Nui hasta otras comunas acá, el 70, el 80%, que cuando queremos hablar de más seguridad a las personas, estamos finalmente atacando el impuesto que es más eficiente, y además en una reforma tributaria. O sea, ¿por qué hablamos de contribuciones y no hablamos del IVA también en la Constitución? ¿Por qué hablamos del impuesto a la renta que exime estos gastos necesarios para la vida, que ya es una norma que es muy compleja? Entonces yo creo que es una norma que podría estar bien consagrada, pero que la verdad es que se ve opacada y absolutamente por esta polémica innecesaria, populista a mi juicio, en este texto constitucional que no piensa, que piensa en los próximos 30 días, ¿verdad? Que piensa en esta campaña para tener titulares y no piensa efectivamente en ser un texto de consenso para los próximos 30 años. Muchas gracias, Antonia Rivas. Bueno, estamos llegando al final de este foro. Nos habíamos propuesto terminar a las 10:30 y nos queda solo una ronda de 1 minuto para cada uno y son las 10:24. O sea, hemos calculado bien los tiempos para estos efectos. Agradecerles en nombre de la Universidad de Chile porque nos propusimos, como decíamos al principio, tener un debate informado, pluralista y respetuoso
y tengo la impresión de que estos 3 objetivos se han cumplido plenamente, así que muchas gracias a los 4 por ello. Tenemos 1 minuto para las ideas, los conceptos, las palabras que quieran dejar para quienes han seguido esta transmisión. En primer lugar, Pablo Tolosa. En primer lugar, agradecer la invitación a la Universidad de Chile. Creo que en Chile llevamos un proceso constitucional largo, muchas veces tedioso, que ha generado inestabilidad en el país y de todo punto de vista, inversión, de la vida de cada uno, cómo le ha afectado al ciudadano. Ciertamente, yo soy militante del Movimiento Democrático Independiente, por tanto Jaime Guzmán es parte de mi formación política. Y me hubiese encantado, y me encanta la Constitución actual, de hecho hago clases también, pero creo que y tomando al inicio las palabras de Antonia, este no es un plebiscito respecto del proceso anterior, respecto de este, pero sí es un plebiscito respecto de si esta Constitución es mejor que la que tenemos actualmente. Y creo que, a pesar de que creo que es una muy buena Constitución la actual, esta mejora diametralmente lo que tenemos actualmente. Y por tanto, creo que votar a favor es responsabilidad y es responsable por el país. Muchas gracias, Pablo Tolosa. Es el turno y el minuto final de Antonia Rivas. Antonia. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un placer debatir con esta calma y este respeto. A mí me gustaría así acá cerrar con el punto de que lo que estamos haciendo nosotros son interpretaciones perfectamente legítimas y posibles, porque los tribunales, como dijo Pablo, van a intentar defender a su cliente, ¿verdad? Y todos estos argumentos y todo esto se va a ver en tribunal. Y en este sentido, la ambigüedad que presentan ciertas partes del texto va a ser muy celebrada, y por eso he dicho en otras ocasiones que los más felices con este texto van a ser los abogados litigantes, sin duda, porque todos los derechos sociales que se impedían que se discutiera o que los tribunales hiciera política pública, lo van a hacer. Yo quiero señalar que efectivamente no es que estemos por la Constitución vigente, sino que lo que nos parece es que este texto es peor. Es un texto que profundiza la desigualdad, que profundiza las inequidades, y en ese sentido yo quiero invitar a las personas a votar en contra, porque tenemos que defender lo avanzado y no podemos retroceder, sobre todo en la defensa de nuestros derechos como mujeres, de las niñas y también del medio ambiente y de tantas otras cosas que no hemos conversado. Muchas gracias, Antonia Rivas. El minuto con las últimas ideas para compartir con ustedes de Polín Cantor. Yo los quiero invitar este domingo a votar a favor por un mejor Chile, por pensar en el futuro de nuestros hijos, porque esta es una propuesta que es mejor, se preocupa de las mujeres, se preocupa del medio ambiente, incorpora temas que no están en la Constitución actual y sobre todo porque cambia nuestra sala de máquinas, nos permite cambiar un sistema político que está muerto. No podemos seguir donde estamos hoy. Hoy no estamos contentos. No estamos contentos con nuestra educación, no estamos contentos con nuestra seguridad, no estamos contentos con nuestra salud y por lo tanto démonos una oportunidad para el cambio. Atrévanse, voten a favor por esa estabilidad que estamos buscando, por ese mejor Chile que queremos y porque las mujeres, no tengo duda, vamos a estar mejor, vamos a tener más derechos y yo creo que esa es la forma en que podemos cambiar este status quo en el que hoy nos encontramos. Muchas gracias, Polín. Y el minuto final de Gabriel Osorio. Gabriel. Muchísimas gracias. No se puede hablar de estabilidad cuando se pone en duda el combate al narcotráfico por destacados profesores de Derecho Penal y que pone en riesgo también nuestra seguridad. No se puede hablar de estabilidad cuando el texto queda absolutamente cerrado a una sola forma de entender las políticas públicas, y así lo han declarado tanto sus redactores como también los asesores. Recuerdo ahí una entrevista al profesor Jorge Barrera al respecto. No se puede hablar de estabilidad o de mejor educación cuando en realidad se le disminuyen las facultades a la administración del Estado para poder fiscalizar y al mismo tiempo se generan mayores grados de desigualdad entre los niños y niñas cuando el currículum obligatorio se disminuye al 50% en el texto constitucional. No se puede hablar de una mejora al sistema político cuando en realidad se llena de excepciones para que la hiperfragmentación continúe igual. El deber republicano de toda chilena y chileno, creo yo, es votar en contra de este texto, que es un texto que nos perjudica y que es más peligroso para el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel Osorio. Volver a agradecer a nuestros 4 panelistas. Estamos llegando al final. Este ha sido un esfuerzo de la Universidad de Chile por contribuir en esta recta final a una votación informada. Es parte de un compromiso que ha tenido la Universidad de Chile desde el principio de este proceso, que se expresa no solo en todas las actividades que se han organizado, sino también, por poner solo un ejemplo, en la etapa de la participación ciudadana. Y bueno, estos 12 debates que ustedes han podido presenciar han tenido la concurrencia de esfuerzos de distintas dependencias de nuestra universidad. Lamentablemente no tenemos el tiempo para nombrar a todas las funcionarias y funcionarios que desde distintos roles contribuyeron a que esta actividad pudiera llegar hasta ustedes. Van a quedar alojadas en nuestras plataformas también para que las puedan compartir y volver a revisar. Y por supuesto, una vez terminado el proceso de campaña, que es mañana, viene el silencio, la reflexión. Mañana. ¿Mañana? Sí, Sí, Mañana, sí. mañana. No me Se acabó. activa también. A las 24, a las y 23:59. dicho todo eso, el próximo domingo, como corresponde en democracia, la palabra final es de ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Gabriel. Polini. Pablo, estamos.